En cuanto a las nociones básicas de funciones o trozos, vamos a utilizar la misma idea que se utiliza en nivelación. Una función definida de trozo va a ser una función que va a tener distintas expresiones dependiendo el intervalo del dominio, bueno, el subconjunto del dominio en el cual está siendo evaluada. La particularidad que cumplen estos subconjuntos del dominio es que entre ellos la intersección es igual al conjunto vacío, o sea que no hay ningún elemento algún A sub i que se repite para otro A sub j con un i distinto de j. Es decir, que nosotros cuando evaluamos la función en un x, solo puede estar en uno de estos conjuntos, sino en alguna sub i solamente y no en más de uno. Esto se debe a que la definición de función nos decía que función si a cada elemento de x le corresponde un y solo un elemento de y. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos una función definida de trozos. Bien, como la definición de conjuntos acotados superiormente, acotados inferiormente, también tenemos la noción de funciones acotadas. Las funciones acotadas superiormente son las que tienen un gamma, existe un gamma real, tal que la función es más chica que k para todo el x en el dominio. Es acotado inferiormente si existe un k en los reales, tal que la función es más grande o igual que ese k para todo punto del dominio. Y diremos que la función es acotada si es acotada superiormente o acotada inferiormente. Bueno, dada una función definida de A en B, o sea, con un dominio A y un conjunto de llegada B, se va a decir suryectiva, biyectiva o sobreyectiva, o sea, estas tres son sinónimos en nuestro caso, sí y solo si la imagen de F es igual al conjunto de llegada, al conjunto B. Vamos a decir inyectiva, sí y solo si sucede que para todo x1 y x2 en el dominio, si tenemos que son distintos estos x1 y x2, entonces vamos a tener que la función en x1 va a ser diferente de la función en x2, o una noción equivalente sería de suponer que si tenemos que la función en un x1 es igual a la función en x2, entonces x1 tiene que ser sí o sí igual a x2. Vamos a llamarla biyectiva, sí, solo sí, la función es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Veamos de qué se trata esta noción que estamos teniendo de funciones inyectivas y biyectivas. Bien, supongamos que tenemos una función, supongamos que nuestra función es f de x igual a x cuadrado. Si nosotros nuestra función la definimos con un número con el dominio todos los reales y como conjunto de llegada todos los reales, esta función no va a ser sobreyectiva. F no es sobreyectiva. Ya que, ¿qué sucede con la imagen de F? La imagen de F, en este caso, si pensamos en la gráfica de nuestra función, esto es una parábola. Entonces, nuestra gráfica va a ser una parábola de este tipo. La imagen de F es el conjunto de todos los reales positivos unido al cero, o lo podemos pensar también como el intervalo de cero a más infinito. Bien, claramente tenemos que no coincide nuestra imagen con el conjunto de llegada, por lo tanto, nuestra f no es sobreyectiva. Pero en sí nosotros podríamos considerar, si nos hubiesen dicho que nuestra función f, vamos a llamarla ahora g, nuestra función g, que también la consideramos x cuadrado, pero consideramos g que tiene como dominio todos los reales y como conjunto de llegada los reales positivos unido al cero, esta g sí la podemos tener en cuenta, sí va a resultar ser una función sobreyectiva. En este caso g es sobreyectiva. Es decir que una función, si a nosotros no nos dicen cuál es el conjunto de llegada, siempre la vamos a poder considerar sobreyectiva, porque directamente consideramos que el conjunto de llegada es igual a la imagen y no habría problema. En cuanto a la noción de inyectividad, es un poco más complejo. La inyectividad requiere unas características un poco más fuertes. En este caso, la x cuadrado no es una función inyectiva. ¿Por qué sucede esto? Porque acá hay valores de x, por ejemplo, si evaluamos en 1, la función va a valer 1 al cuadrado es igual a 1, y en menos 1
la función también va a valer 1. Nosotros tenemos en este caso que f en 1 es igual a f en menos 1, ambas son iguales a 1, y tenemos que 1, por supuesto, es distinto que menos 1. Por lo tanto, no cumple la condición, la definición de inyectividad. F en este caso no es inyectiva. Una forma gráfica de analizar funciones inyectivas, para darnos cuenta si una función es inyectiva o no, algo muy común es que sucede gráficamente que si nosotros al trazar una línea horizontal, por ejemplo, en este caso sería una línea, por ejemplo, de este tipo, si la línea que es paralela al eje X corta a nuestra gráfica, la curva que representa la función, en dos puntos, en más de un punto, vamos a tener que la función no es inyectiva. Con que exista una línea horizontal que corte la curva en más de un punto, ya vamos a poder decir que la función no es inyectiva. Por ejemplo, si nosotros tenemos otras funciones, en este caso, imaginemos que tenemos una función que se comporta de este tipo, si bien existen líneas horizontales que nosotros podemos trazar y cortan a la gráfica en un solo punto, también es cierto, ¿sí?, que existe una línea, y hay al menos una, que va a cortar en más de un punto. Por ejemplo, esta que tenemos aquí. Esta corta en 3 puntos diferentes. Entonces esta h de x, llamémosle h, no es inyectiva. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta, decíamos recién, entonces, es que la sobreyectividad es algo que podemos solucionar. Si nuestra función no nos dice cuál es nuestro conjunto de llegada, nosotros podemos considerar como conjunto de llegada a la imagen directamente, y en ese caso vamos a tener que nuestra función va a ser sobreyectiva. La inyectividad vimos que no es tan fácil de solucionar. Bueno, hay un método para solucionar la inyectividad y es restringir el dominio. Lo que podemos hacer, en el caso, por ejemplo, del x cuadrado, es considerar una nueva función. Nosotros tenemos que f de x era igual a x cuadrado. Teníamos que nuestro dominio de f es igual a todos los reales. Y le hicimos sobreyectiva, entonces, en realidad cuando consideramos la g, pero consideramos la f en este caso, nuestra imagen o conjunto de llegada es de 0 a más infinito. Estamos tomando la f de r en 0 más infinito. Bien, esta función, definida de esta forma, con este conjunto de llegada que tenemos aquí, es sobreyectiva, no es inyectiva. ¿Qué podemos hacer? Podemos tomar una función f asterisco, que es algo que vamos a hacer de vez en cuando, que la vamos a considerar de forma tal que sea inyectiva. Entonces, para que esta función sea inyectiva, lo que podemos hacer es restringir nuestro dominio, considerarla para ciertos puntos de x. En este caso, para ciertos puntos de x, para un subconjunto de intervalo, esta función va a ser inyectiva. Si en este caso, por ejemplo, consideramos solamente los valores positivos o solamente los valores negativos de x, nuestra función va a ser inyectiva. Entonces, si consideramos una f asterisco, en lugar de considerarla desde R hasta 0 más infinito, la consideramos, por ejemplo, desde 0 más infinito hacia también 0 más infinito, esta función f asterisco, ¿sí?, considerándola como f asterisco de x igual a x cuadrado, f asterisco es inyectiva. Lo que hicimos fue restringir el dominio para hacerla inyectiva. Entonces, en este caso, nuestra f asterisco, nuestra gráfica del f asterisco, va a resultar ser sola esa rama de la parábola.
Si lo ven gráficamente, cualquiera sea la recta que nosotros damos horizontal, corta en solo un punto. Algunas funciones conocidas que hemos trabajado, que son inyectivas, por ejemplo, son nuestras, nosotros consideramos f de x igual a logaritmo en base 10 de x o logaritmo prima de x, logaritmo natural de x. Esta función resulta ser inyectiva. Si recordamos la gráfica, en este caso, nuestra gráfica resultaba ser la siguiente, que tiene una asíntota con respecto al eje y. Esta es nuestra logaritmo en base 10 o en base x, que son unas gráficas muy similares. Corto el eje x en 1. Y esta es una función inyectiva. Si trazamos rectas horizontales paralelas al eje x, corta en un único punto. Bien. Otra también conocida sería, por ejemplo, una g de x igual a e a la x. También nuevamente la gráfica de nuestra e a la x resulta ser más atravesada por 1, y nuestra gráfica resulta ser atraviesa por 1, supongamos que aquí está el 1. Esta es nuestra i igual a e a la x, y esta que teníamos acá era i igual a logaritmo natural de x. Ambas son funciones inyectivas. La cuestión es, nuestra f de x o f' de x, que gráficamente son similares, ¿van a ser biyectivas? Bueno, en este caso f de x es biyectiva. Nuestra f es biyectiva, ya que sucede que la imagen de f es todos los reales, así que en este caso va a ser sobreyectiva. Y por lo tanto f, como es inyectiva y sobreyectiva, es biyectiva. Ahora, nuestra g de x va a ser biyectiva, va a ser sobreyectiva también. Ya dijimos que g es inyectiva. Pero va a ser también sobreyectiva. Bueno, depende. Depende de qué conjunto de llegada consideremos. Si nosotros consideramos que g va con un dominio R en R, G en este caso no es sobreyectiva. Si consideramos una, vamos a llamarla G sub 1, G sub 1, similar, ¿sí? Con la misma función, que sea de R en, por ejemplo, de menos 2 a más infinito, tampoco es sobreyectiva. G1 no es sobreyectiva. La G, llamémosle asterisco, que va a ser sobreyectiva, va a ser la que tenga dominio R e imagen R, R más. Los reales positivos, ¿sí? Positivos sin el 0 porque el 0 no toca. Esta G asterisco es biyectiva. Es sobreyectiva y como era inyectiva también va a ser biyectiva. Bien. Como observaciones tenemos que toda función puede considerarse sobreyectiva, como lo habíamos mencionado recién, si consideramos como conjunto de llegada a la imagen de f. Y otra observación es que por más que una función no sea biyectiva, o sea, es decir, si no es inyectiva, ya vimos recién que la sobreyectividad básicamente la podríamos arreglar. Si la función no es biyectiva, o sea, que no es inyectiva, podemos tomar una f restringida, una f asterisco, donde consideramos un dominio de f, como hicimos con el ejemplo recién, que sea el mayor subconjunto de R para el cual la función sea inyectiva, ¿sí? Y esta f asterisco la tomamos de tal forma que se comporta igual que la f de x en estos puntos x donde la estamos restringiendo.
Esto nos permite la definición de lo que es una función inversa. Vamos a decir que g es la inversa de una función f, una función g va a resultar ser la inversa de una función f, si sucede que la composición de f compuesta con g es igual a x para todo x en el dominio de g, y que la composición de g compuesta con f, o sea, la otra composición, también nos da igual a x para todo x, en este caso, en el dominio de f. La función inversa de f la vamos a denotar como f a la menos 1. Es importante tener en cuenta que f a la menos 1, este menos 1 no nos está significando, no tiene el sentido de potencia que tienen los números reales. Esto es lo que nos está denotando, es la función inversa. Esta f a la menos 1, esta inversa de f, es la g que estamos trabajando aquí, que decíamos que la composición con la función f es igual a x. Bien, sucede que si g o f a la menos 1 es la inversa de f, entonces f también va a ser la inversa de g. Va a suceder lo mismo que sucede en los números reales, pero bueno, no estamos hablando de potencia. Bueno, lo que va a suceder, algo muy interesante, es que el dominio de una función y la imagen de una función con respecto a su inversa se van a intercambiar. O sea que, veamos un ejemplito. Si nosotros tenemos que nuestra función f está definida, por ejemplo, desde los reales positivos, el dominio de los reales positivos, y nuestra imagen y nuestro conjunto de llegadas, en este caso coinciden, digamos, la imagen de f es igual a r, va a suceder que nuestra inversa f a la menos 1 va a tener como dominio al conjunto de los reales y como imagen a los reales positivos. La imagen de f a la menos 1, la inversa de f, va a ser igual a los reales positivos. ¿Sí? Se va a intercambiar, va a haber un cruzamiento aquí entre el dominio y la imagen. Otra observación importante que tenemos es que una función podría no tener inversa, pero en el caso de que la tenga, la inversa va a ser única. Bien, una de las propiedades más visibles que tienen las funciones inversas, o sea, las funciones con su respectiva inversa, es la propiedad reflexiva. Esta propiedad nos dice que si una función f contiene el punto AB, esto va a suceder si, solo si la gráfica de la inversa de f va a contener el punto BA. Y esto lo que nos va a representar es que hay una simetría de las curvas con respecto a la recta y igual a x. Veamos cómo podemos probar esta propiedad. Si tenemos que el punto AB, como nos menciona, pertenece a la gráfica de f, ¿sí? Lo que nos está diciendo en realidad que este es un punto, estas coordenadas están representadas gráficamente por f. O sea, recordemos que aquí nos representaba la coordenada de x y aquí nos representaba la coordenada de y. En realidad lo que nos está diciendo, en este caso, es que f en a va a ser igual a b. ¿Sí? Estamos suponiendo, estamos probando solamente la ida. Recuerden que el sí solo sí es una doble flecha y tenemos que probar ida y vuelta. Bien, en este caso estamos suponiendo que f en a es igual a f en b. Sabemos que existe la inversa, entonces nosotros podríamos calcular f a la menos 1 de f en a, y esto va a ser lo mismo que f a la menos 1 de b. ¿Está bien? Estamos aplicándole inversa a f en a, y eso va a ser igual a la inversa a f a la menos 1 en b. Bien, por la definición de funciones inversas, nosotros vimos, bueno, esto es equivalente a decir que f a la menos 1 compuesto con f en a, y esto es igual a f a la menos 1 en b. La composición de funciones, lo que habíamos visto por la definición, es que f a la menos 1 compuesto con f, cuando son funciones inversas de x, es igual a x. Entonces, en este caso, f a la menos 1 compuesto con f en a, lo que sucede es donde dice x ponemos a. Esto es exactamente igual a. O sea que tenemos que a es igual a f a la menos 1 de b. Que es lo mismo que decir, si lo ponemos al revés, que f a la menos 1 en b
es igual a. Y esto es equivalente a decir que el punto BA pertenece a la curva de f a la menos 1, que es lo que nos decía la ida de la proposición. Bueno, la vuelta se las dejo para que lo resuelvan como ejercicio. Y la observación lo que nos dice es que esta propiedad nos está diciendo que la función y su inversa son simétricas respecto a la recta y igual a x. Bueno, veamos esto qué significa. Es decir, gráficamente lo que sucede es que si nosotros tenemos, por ejemplo, una función que se corresponde con nuestra curva que tenemos en color verde, la función inversa va a ser la, por ejemplo, que se corresponde con la curva roja, ¿sí? Donde hay una simetría con respecto a la recta y igual a x. Veamos ahora uno de los teoremas fundamentales de el teorema más importante de esta teoría, que lo que nos dice es que una función admite inversa si y solo si es biyectiva. Bien, esto significa que la función va a tener inversa si es biyectiva, y si es biyectiva va a tener inversa. Bueno, probemos este teorema, hagamos la demostración de este teorema. Vamos a probar primero la vuelta, es decir, vamos a probar que si es biyectiva, entonces la función va a tener inversa. Bien, tenemos una función f que tiene como dominio A y conjunto de llegada B, que es una función biyectiva. Como es biyectiva, va a ser sobreyectiva, así que este B también va a ser la imagen. Como es sobreyectiva, para todos los elementos que estén en la imagen, para todos los i en B, va a haber un x en A, tal que la función f evaluada en este x nos va a dar y. Y este i va a resultar ser único ya que la función es inyectiva, ¿sí? No podía pasar que haya dos valores diferentes que nos den un mismo valor de i. Era lo que decíamos cuando trazábamos las rectas paralelas del eje x. Siempre tiene que cortar solo en un punto. Bien, ahora, nosotros queremos probar que admite inversa. Entonces lo que vamos a hacer es construir nuestra función inversa. La función inversa que vamos a construir va a ser la g, que va a ir de B en A, ¿sí? Dominio B y conjunto de llegada A, donde a cada valor de i en B, ¿sí? Esto es nuestro dominio, le vamos a asignar este x, que era el x en el cual teníamos en el caso anterior que f en x era igual a i. O sea, este x va a ser el que nos manda la e desde f, a partir de f nos manda hacia i. Entonces, nuestra g va a ser de forma tal que g evaluada en i, ¿sí? En un elemento de b, nos va a ser igual a x, siempre que f en x sea igual a i. Bien, resulta claro, usando la definición, que si nosotros componemos g compuesta con f, lo evaluamos en x, esto es lo mismo que g en f en x. Y g en f en x es igual a i, o sea que va a ser G en I, y G en I por definición es igual a X. A su vez, F compuesto con G en I es lo mismo que F de G de X, y G de X vimos recién que en este caso va a ser, o sea, nosotros estamos considerando G de X va a ser igual perdón, acá sería G de I. G de I va a ser igual a X, o sea que vamos a tener F de X, y esto es igual a I. Y esto pues, sucede para todo I en B. Por lo tanto, vamos a tener que G, por la definición de inversa, como tenemos que G compuesta con F es igual a X y F compuesta con G es igual a I, en este caso, vamos a tener que la función es la inversa, la G es la inversa de F. Bien, para la ida, o sea, para probar que la función admite inversa implica que es biyectiva, vamos a tener que probar que es inyectiva y que es sobreyectiva. Bueno, partimos de la hipótesis de que f admite un inverso, o sea que de una función de a en b, tenemos que existe una f a la menos 1, una inversa de f que va de b en a, y que son funciones inversas. Bien, para la inyectividad partimos de dos elementos x1 y x2 en a, tal que son iguales. F en x1 es igual a f en x2. Por la definición de inyectividad tenemos que probar que x1 nos resulta igual a x2. Bueno, como f, la inversa de f compuesta con f en x1 es igual a x1, porque nos resulta ser la identidad, entonces vamos a tener que x1 es igual a f compuesto, f en la menos 1 compuesto con f de x1. Esto es lo mismo que decir
la inversa de f de x1, y como f de x1 es igual a f de x2, es lo mismo que decir la inversa de f de la menos 1 en f de x2, que es lo mismo que decir f de la menos 1 compuesto con f de x2, que resulta ser igual a x2. Es por ello que decimos que x1 es igual a x2. Para probar la sobreyectividad, partimos de un b, un elemento b en el conjunto b, el conjunto de llegada. Entonces, lo que queremos probar es que este b también pertenece a la imagen, para probar que el conjunto de llegada es la imagen. Bueno, este b resulta ser igual a f compuesto con f a la menos 1 de b, que es lo mismo que f de f a la menos 1 de b, que esto es igual a f en a. Entonces, este b resulta ser f en a, para alguna a en a, por lo tanto, pertenece a la imagen de f, y al ser, por ser la imagen de f, podemos decir que todos los elementos, nosotros teníamos siempre que la imagen de f está contenida en b, o sea que si nosotros probamos que cualquier elemento de b también está en la imagen, estamos hablando que b resulta ser igual a la imagen de f, y por lo tanto tenemos que es sobreyectiva. Bien, y como procedimiento para hallar la inversa de una función, los pasos que vamos a seguir son, en primer paso va a ser analizar si la función es biyectiva, que como vimos en el tema anterior, decir que es biyectiva es lo mismo que decir que admite inversa. Después vamos a despejar, nosotros tenemos i igual a una función que está expresada con valores de x, con la incógnita x, entonces lo que vamos a hacer es despejar x de forma tal que nos quede x igual a algo, y del otro lado vamos a tener solamente la variable y. Esta va a ser nuestra inversa, vamos a intercambiar las variables x por y nos va a quedar igual a una i igual a f a la menos 1 de x, y por último vamos a verificar que la composición de la función y la función inversa nos da igual a x, sea f compuesto con f a la menos 1 o f a la menos 1 compuesto con f. Bien, veamos luego de este video, vamos a ver un par de ejemplos que van a resultar un poco, van a hacer, darle un poco más de sentido a este procedimiento.